Bienvenida, bienvenido. Me da muchísimo gusto cerrar esta serie de charlas relacionadas con abuso sexual o violencia sexual infantil en el marco del 19 de noviembre, en el cual o a partir del cual un grupo de profesionales, expertas, expertos en el área se dieron a la tarea de cumplir, de aportar con su compromiso para que aprendamos más sobre el tema, para que te sensibilices, para que atiendas, para que escuches, para que te animes a educar, para que te animes a llevar a tu hija, a tu hijo a atención. Y hoy cerramos con una charla muy importante de la doctora Carmen Beltrán, que ya estuvo con nosotros en la charla número 9, pero en esta charla vamos a hablar de resiliencia relacionadas con abuso sexual o violencia sexual, que es un tema muy importante, que si te invitamos a que compartas el video, a que más personas sepan que hay tratamiento, que se puede trabajar, que vamos a salir adelante, porque muchas veces saber esto puede ser hasta un motivador para buscar ayuda. Así que bienvenida, Carmen. Muchas gracias por tu Muchas compromiso, gracias. por tu profesionalismo, por esta forma de presentar y documentar la información, porque eso le da mucha seguridad a las personas que escuchan. ¿Cómo ves? ¿Crees que este tema de resiliencia puede ser un motivador para detener, para buscar ayuda? Sí, yo creo que no solamente como para buscar ayuda, sino como para que no nos quedemos con esa imagen negativa de que quien vivió ya alguna experiencia de violencia sexual queda marcada su vida, Sí. porque es uno de los grandes efectos del abuso, ¿no? Esta dinámica que comentábamos en sesiones pasadas del estigma, sentirse marcado, sentirse diferente y como que no hubiera la posibilidad de salir adelante después de una experiencia de este tipo. Y es lo que voy a Sí. tratar de mostrarles acá, cómo sí es posible. Sí, sí, por supuesto, para que luego eso se traduzca también en una actitud como mamá, como hermana, como docente, como papá o como profesional de otras áreas, de empujar hacia salir adelante y no, ¿te has fijado en esas, como en esas posturas de lástima, de ya se le echó a perder la vida, de ya vale menos, de ya fracasó, de ya, eso es a lo que te refieres, ¿no? Exactamente, sí, Mm. para no contribuir nosotros. Bien lo decías, ni la misma familia, ni el mismo paciente o nosotros como profesionales, no contribuir a que se victimice la persona que vivió la violencia, ¿no? Y que Sí. se quede estacionada e identificada como una etiqueta de identidad, el soy víctima, sino vivirse como lo que se es ya como un sobreviviente a una experiencia de violencia sexual. Pues bienvenida, adelante. Gracias. Bueno, pues los invito a ver todos los 9 videos pasados, como les comentaba Gema, para que podamos entender más. Si a este no le encuentran tanto sentido, digo, algunas cosas, pues sí, voy a retomar, pero muy de pasada, pero los invito a que lo revisen. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que es la resiliencia. Y ahorita, pues el primer concepto, nada más como para repasar brevemente, es recordar pues lo que es la violencia sexual. Y este ya lo definíamos como un acto que mediante el uso de la violencia física, psíquica o moral se ejerce sobre una persona para imponer una conducta sexual en contra de la voluntad y provocar la realización de un acto de naturaleza sexual en condiciones de indefensión de la víctima, es atentar contra el normal desarrollo de la sexualidad y vulnerar las condiciones sexuales plenas de salud y bienestar físico y psíquico. Esta violencia atenta también contra la libertad, la integridad y la formación sexuales y constituye una forma de violencia que involucra, decíamos, diferentes tipos de ataque de naturaleza sexual, que son perpetrados tanto contra mujeres como hombres, como niñas, niños y adolescentes, y van a generar repercusiones tanto en las víctimas como en los que son testigos, y también van a provocar un efecto desestabilizador profundo tanto en la comunidad como en la población en su conjunto. Entonces, recordar esto únicamente. Y de ver cuál es o sea, cuando vemos todo esto que es la violencia, ya lo manejamos la sesión pasada,
vemos que el impacto que esta violencia puede tener no es el mismo en todas las personas. Y decíamos que va a depender de algunas características que son propias de la conducta violenta que se está recibiendo, o sea, en qué consistió, la duración que tuvo, la forma que utilizó el agresor para cometerla, quién era ese agresor, su edad, el vínculo con la víctima. Depende de esos factores. Depende también de características propias de la víctima, como cuáles son esos mecanismos que ha aprendido para afrontar las situaciones adversas, el qué tanto se hace una autoatribución de culpa, el tipo de apego que tenga con sus figuras de vínculo y sus sentimientos derivados de 4 dinámicas traumatogénicas que nos menciona Finkelhurry Brown acerca de la sexualización traumática, el engaño, la estigmatización y la impotencia, que ya los explicamos en otra sesión. Y depende también principalmente de la respuesta que tenga del medio, o sea, de la familia, de nosotros como servidores de salud, ante la develación y del funcionamiento familiar y también de su implicación en todo el proceso legal. Entonces, como ven, es una situación compleja que no podemos atribuir a uno solo de estos factores cuáles son todas esas consecuencias que vamos a tener. Entonces, volvemos nuevamente a ver este modelo, que es el modelo ecológico transaccional, que es un modelo sistémico, que nos hace ver cómo el niño está en el centro, o sea, es al que estamos evaluando, y el abuso que vive este niño va a tener diferentes desenlaces, pero los desenlaces que tenga no dependen solamente de estas características que les decía de él, sino de ese microsistema, esa familia cercana a la que pertenece, esa familia extensa que es parte de ese ecosistema o los sistemas de salud o de justicia, que entraríamos nosotros ahí, y también a parte de todo nuestro sistema económico, político, social, nuestras cuestiones religiosas, ¿no? El sistema legal, todo eso va a interactuar de una forma dinámica y de una forma no solo al momento del abuso, sino de una forma longitudinal. O sea, a lo largo de todo el desarrollo, aportando lo que denominamos como factores de riesgo, que pueden funcionar como factores que contribuyen a precipitar un abuso o que pueden contribuir a que se mantenga y se prolonga ese abuso, y también van a actuar como mediadores o moduladores de cuál sea la respuesta que el niño tenga ante el abuso. Y no solamente la presencia de esos factores protectores, y les digo que pueden ser muy próximos a la situación del abuso, sino también distales, propios de todo nuestro desarrollo como seres humanos. Dentro de estos factores, les digo, hay factores también que denominamos protectores, o sea, no solo los factores de riesgo. Entonces, la existencia de estos dos factores son los que en equilibrio van a determinar que uno pueda desarrollar esta capacidad que llamamos resiliencia. ¿Sí? Y esta resiliencia es ahorita la voy a explicar más adelante, es la que va a hacer que, les digo, que aunque hayamos vivido un determinado tipo de violencia, tengamos un determinado desenlace. Entonces, hablamos de algo que se llama una epigénesis probabilística. Por ejemplo, aunque alguien haya vivido una violación, que es considerado el más grave de los tipos de violencia sexual, no necesariamente le va a ir peor en la vida a alguien que sufrió tocamientos exclusivamente, donde no hubo penetración. Luego es más probable quizás que sí tenga consecuencias más negativas, pero no es ley. Eso depende, les digo, de la interacción de todos estos factores que les estoy mencionando. Y eso nos lleva a dos factores de los que habla este modelo, uno de ellos que es un principio de equifinalidad, donde nos dice que a partir de diferentes condiciones iniciales podemos llegar a un mismo resultado. Por ejemplo, si encontramos un paciente que fue víctima de violencia y que está deprimido, no podemos atribuir en forma automática la depresión solamente a la vivencia de la violencia sexual, porque esta pudo ser derivada del maltrato que recibió en el sistema de justicia o en el sistema de salud, o la culpabilización que le atribuyó la familia como responsable del abuso. Entonces, no es solamente por el abuso mismo, sino por otros factores. Otro de los principios que nos maneja este modelo es el de multifinalidad. Y eso se refiere a que, por ejemplo, todos nosotros hubiéramos sido víctimas del mismo tipo de violencia sexual, las capacidades que tenemos les digo, en estos factores de riesgo y de protección van a determinar que nuestra respuesta sea diferente. Decíamos, no hay un perfil de víctima porque no todos vamos a reaccionar de la misma manera. Y como lo demuestra esta imagen,
pues algunos pueden reaccionar quizás con miedo, algunos con culpa, algunos con depresión, otros con ansiedad, otros con estrés postraumático. En fin, la respuesta va a ser diversa, aunque hayamos vivido en teoría la misma experiencia. Esto nos lleva también a ver aquí cómo puede haber pues diferentes reacciones ante la experiencia traumática. Unas de ellas ya habíamos comentado en otra sesión, es si desarrollar algún trastorno. Dentro de los más frecuentemente encontrados es el trastorno de estrés postraumático o un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad o decíamos en muchas otras áreas de nuestro funcionamiento sexual o nuestro funcionamiento social. Pero también hay a quienes no desarrollan inmediatamente síntomas y pueden llegar a tener algo que se llama un trastorno retardado o efectos durmientes. Esto quiere decir que no inmediatamente de la experiencia abusiva se va a hacer evidente la sintomatología, sino esta puede aparecer mucho tiempo después de haber recibido la agresión. Y esto puede ser incluso hasta después de un año o incluso hasta la vida adulta, ¿no? Cuando hay otro factor que nos hace recordar eso que sucedió en épocas infantiles. Otra de las posibles respuestas son aquellos que decimos que se recuperan, que es el 85% de las personas, que esto que implica que sí desarrollaron síntomas leves, pero que tienen un retorno gradual hacia la normalidad funcional y no necesariamente integran los síntomas para conformar un diagnóstico psiquiátrico. Y lo otro que es lo que vamos a resaltar en esta sesión son otros dos desenlaces, algunos los juntan, la escuela francesa los considera como un solo constructo y es hablar de la resiliencia o resistencia. En la escuela americana lo van a ver separado y ellos hablan de que hay esta resiliencia o resistencia y como un fenómeno separado el crecimiento postraumático. Cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando de que las personas que han vivido este tipo de trauma permanecen en niveles funcionales a pesar de vivir la experiencia. Y esto sucede, les decía, hasta en el 20-30% de las víctimas de abuso sexual. ¿Sí? Y el crecimiento postraumático se refiere que al vivir una experiencia de este tipo, uno puede aprender y crecer a partir de estas experiencias adversas y consiguen encontrar recursos latentes e insospechados en el proceso de lucha que han tenido que emprender. Para ejemplificar eso, recuerdo a una mujer que vivía en provincia, nunca había salido de su comunidad, pero a raíz del abuso de su hija y de tener que hacer una denuncia y tener que ir a los diferentes juzgados, aprendió a tomar camiones, lo que no había hecho nunca en su vida, ¿no? Aprendió a moverse de una forma independiente. Entonces les digo, si no es la forma ideal de aprender, de todas maneras vemos que encontramos, les digo, estas habilidades que no sabíamos ni que teníamos, pero que las tenemos que poner en juego al momento que estamos tratando de resolver esta problemática. Y bueno, y les decía que esto, el desarrollar esta resiliencia depende de la existencia de estos factores protectores, que cuando hablamos de ellos nos referimos a características que tiene la persona, la familia o el contexto en que se desenvuelve y que contribuyen a disminuir los efectos nocivos del estrés sobre la salud y el bienestar. Y también van a favorecer ese desarrollo personal y contrarrestar con ello las consecuencias negativas que se producen al estar en contextos de riesgo. Estos factores protectores, al igual que los de riesgo, no actúan también de una manera aislada, sino que ejercen un efecto en conjunto. O sea, es la suma de todo ello lo que nos va a ayudar a protegernos. Así hablamos que desde lo que se denomina la psicología positiva, se trata de hacer un cambio de visión. Con esto primero que empezabas a comentar, Gemma, es tratar de salir de esa cultura de la victimología, en la que se estaba focalizada la atención de una forma exclusiva en los potenciales efectos patológicos de la vivencia traumática, ¿no? Y eso implicaba tener una visión pesimista de la naturaleza humana. Implicaba también esta visión una amplificación social del riesgo, es decir, un sobreestimar la magnitud del efecto que puede tener un evento traumático, el generalizar que todos vamos a reaccionar de esa manera y el ver que esto va a ser como para toda la vida, ¿no? Lo cual no es así, porque eso implicaría también tener esta visión de que solamente hay una respuesta unidimensional y de escasa variabilidad en las personas, que es lo que sería el tener esto que muchos buscan, ¿no? Un perfil de la víctima o el perfil del agresor. Sí. Y más bien, perdón, sí. No, no, perdón. Sí. Fíjate que ahorita con todo esto que estás comentando, digo, bueno, entonces, cuando las personas dicen,
lo peor que te puede pasar en la vida o la peor forma de violencia es la sexual, bueno, hay que ponerlo ya entre paréntesis, ¿no? Y cuando yo digo o yo pienso, esto va a hacer mucho daño, a lo mejor me parece que lo que estás diciendo es depende. Y sabes que en gran medida depende de tu reacción, depende de la contención, depende de la respuesta familiar, depende de la expectativa positiva que tengas sobre esto. Pero hay como que diera culpa, Carmen, como que incluso me he topado gente que dice, es que decir que se puede recuperar, o sea, decir que va a salir adelante si sucede, es como minimizar, ¿no? Es como no querer ver la importancia de la violencia sexual. Entonces, como que cuesta trabajo decir, pues sí, sí se puede salir adelante, que hay que decirlo sin miedo. No sé si es la carga sexual la que hace que, o de dónde venga esta historia de verlo como irreparable, ¿no? Como lo peor que puede sucederle a una persona cuando hay muchas cosas feas que nos pueden pasar en la vida. Este, ¿Tú qué piensas de eso? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo pensar que es posible salir adelante de una violencia sexual? Sí, yo creo que es justamente hasta una tendencia que tenemos a nivel social a disociarnos, como a vernos como por cachitos, ¿no? Y vernos o todo es de una forma polarizada, o somos muy buenos o somos muy malos, o tenemos habilidades o no las tenemos, y no ver como toda la gama de matices, de emociones, de reacciones que podemos tener y que pueden coexistir, ¿no? Estar presentes tanto los sentimientos negativos que puede haber por el abuso, o sea, el hablar de resiliencia no quiere decir que neguemos, como dices, el impacto del trauma, no es negar que fue algo terrible, que es horrible y que puede tener todas las consecuencias de las que ya hablamos la sesión pasada y tener estos trastornos, pero también puede existir esta esperanza de la posibilidad del cambio y la posibilidad de este crecimiento del que estamos hablando ahorita. Por Ujú. eso precisamente, como lo ven aquí en la diapositiva, señala que esa resiliencia implica tener esa capacidad de resistir y rehacerse ante las adversidades de la vida, ¿no? Sí, No me deshago por eso, salgo fortalecido, les digo, por el descubrimiento de estas habilidades. Y supone también una oportunidad para tomar conciencia y reestructurar la forma de entender el mundo y de construir nuevos sistemas de valores. Y sí. esto es implicar ver a la persona como un ser que es activo, que es fuerte y que tiene capacidad de aprender y de crecer aún ante las situaciones más adversas. ¿Sí? Sí, hace poco te escuché, se me hace que es algo con mi micrófono, ¿verdad? Hace poco te escuché hablando de un caso donde una niña, después de haber sido tratada, después de haber sido víctima de violencia por su hermano, y después de que la familia recibe apoyo y tratamiento, la niña dice, ahora sé que puedo contar siempre con mi mamá, ¿no? Ahora sé que me van a proteger. Y parte del tratamiento, pues va a ser esto, ¿no? Empoderar, saber a qué tienes derecho, distinguir relaciones violentas de no violentas, liberarte de culpas que no te pertenecen. Y todo eso, pues genera nuevas habilidades, es parte de este crecimiento. O sea, no quiere decir, sí, que sufra la violencia porque que al cabo luego se va a recuperar, sino el ser humano es capaz de sacar sus mayores fortalezas a partir a veces de este tipo de experiencias. Sí, me hiciste recordar justamente un cierre de una terapia con chicos este, generadores de violencia, ¿sí? Ofensores sexuales, y que la conclusión de la mamá al preguntarle qué había aprendido después de todo el proceso terapéutico y del chico, mucho fue el aprender que yo también era violentada. Los dos concluyeron eso, aprender que ellos habían sido violentados también, no solamente él había sido el que había actuado, ese fue también un abuso contra su hermana, sino también saber que ellos fueron víctimas de violencia, el que ellos también ejercían otros tipos de violencia, no solamente la violencia sexual, la madre también reconoció la violencia que ella ejercía, pero el tener conciencia de eso fue darles la oportunidad justamente de empezar a generar un cambio.
y de mejorar pues las formas de comunicación entre ellos, de hacerla de una manera más asertiva. Es como identificar lo que les decía, todos estos factores de riesgo que están contribuyendo a que se genere el fenómeno e incidir en ello para corregirlos y evitar que se repita, ¿no? Y que se Sí, prolongue con eso, pues tanto la conducta abusiva y se dé esta transmisión transgeneracional de la que ya hemos comentado, y también se ayude como a rescatar tanto al agresor como a la víctima y se reconstruya todo este tejido familiar y pues igualmente con eso contribuir a la reconstrucción del tejido social. Pues ya lo claro, mencionaremos más adelante, pero me adelanto a decir cómo la resiliencia, si no estamos hablando solo de una resiliencia individual, sino también familiar y social, ¿no? Y es algo que se interconecta. muy bien. Ok, bueno. Entonces, como ven, estos mecanismos de resiliencia, les decimos, son justamente distintos de acuerdo a la gravedad del contexto. Y esto puede ser desde la resiliencia que tenemos para lidiar con los problemas de la vida cotidiana, ¿no? Ante adversidades leves como los problemas laborales, hasta lo que puede representar ante estrés extremo, como puede ser una agresión sexual, ¿no? Que ya estamos hablando de adversidades severas. Y todo esto es resultado, como les decía, de un proceso dinámico y evolutivo y va a variar dependiendo de las circunstancias, de la naturaleza del trauma, del contexto en el que nos encontramos, de nuestra etapa de vida y se puede expresar de muy diferentes maneras también en las diferentes culturas. Es como cuando se habla de esto, de cuando hablas en la vida de cómo te fue, como un proceso, dices hablar de un promedio de bateo, no solo cómo te fue en un partido, sino en general. Así es como hablar de esto de la resiliencia, ¿no? Es como ese promedio de bateo de todo lo que hemos ido haciendo a lo largo de los años que tenemos cada uno de nosotros para lidiar con esas diversas adversidades a las que todos como seres humanos nos podemos enfrentar. Sí es también un hecho ver que esto no es un fenómeno universal y no todas las personas que pasan por una experiencia traumática encuentran beneficio o crecimiento personal en ella. Y también es algo que tenemos que respetar. ¿Sí? También hay algunos autores que nos comentan que para que se cree esta resiliencia, pues intervienen factores tanto de tipo ambiental como de tipo genético, epigenético y neuronales que ayudan a que regulemos nuestra gratificación, el miedo, nuestra reactividad emocional y el comportamiento social frente al estrés. O sea, también les digo, por eso les decía, este modelo ecológico son todos los niveles, ¿no? Desde lo individual hasta lo social y vamos desde aquí, como ven, desde las partes genéticas. Y este crecimiento postraumático también no puede ser creado por el terapeuta bajo una fórmula que le diga a una persona, aquí está listado de las 5 cosas que tienes que hacer, ¿no? O ningún procedimiento así en particular. O sea, les digo, yo no se venden bolsitas en la tienda, sino es algo que también trae a veces la misma persona, o sea, luego es conjunto de la interacción de todos estos factores y es algo que más bien uno como terapeuta debe ayudar al paciente a que lo descubra, que se ha descubierto con él. Mira cómo a través de esto has podido hacer tal cosa, porque a veces no se dan cuenta de lo positivo que han logrado posterior a eso, cómo han podido seguir subsistiendo, de que retomaron estudios o que eso generó, como les decía, esta mayor comunicación familiar, mayor supervisión hacia los hijos, ¿no? Este, otra serie de habilidades que a veces no se tenía antes del abuso. En eso también, digo, no era la forma de aprender, pero me acuerdo también de una paciente que comentaba, pues yo tengo que darle gracias al abuso. Le digo, y no por ser abusada en sí misma, sino decía, porque antes del abuso no había nada de comunicación en mi familia. Y a partir de que esto pasó, empezamos a comunicarnos por primera vez. Les digo, ojalá lo hubiéramos evitado, pero esa es una forma de decir, finalmente aprendo de esa experiencia, de lo que no estaba funcionando y que facilitó esto, pero que pudimos recuperar a través de enfrentarnos a resolver esta situación. Entonces, aquí está un poco lo que les comentaba, cómo estas emociones positivas coexisten con las negativas durante estas circunstancias estresantes y no se trata de estar descalificando nada, ¿no? Sino saber que las dos cosas pueden estar presentes. También vemos que Carmen, algunos de los Carmen, principios, sí, te adelante. quería preguntar, eh, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Como, así como ya ves, un duelo más o menos tiene sus tiempos. ¿De cuánto tiempo estamos hablando en un proceso de acompañamiento terapéutico? Que bueno, dependerá de todo este modelo ecológico
esta capacidad de resiliencia si sucede, ¿no? En este 85% que mencionas, pero más o menos, ¿de cuánto tiempo estamos hablando para que la persona vuelva a la normalidad y construya estas fortalezas para crecer a través del trauma, de la experiencia? ¿Unas semanas, unos meses, unos años? Sí, es muy variable, por eso decía, si no integramos un diagnóstico, hasta si nos vamos como a los criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, pues antes de los 3 meses, o sea, es una reacción a estrés agudo. Y ahí te diría que es como ese tiempo, ¿no? Que es el que tardaría este 85% que se recupera de una forma sin integrar un diagnóstico. Quien ya superó eso y que hasta ha cumplido hasta por 6 meses, ¿no? Con estas manifestaciones, ya podemos hablar de que es algo, pues, tiene una duración más larga. Esto depende. O sea, si no podemos dar una cifra exacta, hay quien antes decía, no, son 4 años, ¿no? Requiere 4 años de terapia necesariamente. Pero no, así como te digo, yo a lo largo, ahorita ya pues de 10 años que llevo atendiendo este tipo de pacientes, te puedo decir que hay quien dice, sí, me duró nada más 3 semanas, me duró nada más 3 meses, ¿no? O hay quien 1 año y hubo la recuperación, hay quien ha pasado 10 años y siguen sintiéndose en las mismas condiciones que al principio, pero depende de todas estas circunstancias que ya comentamos, desde características personales de ellos como de esas circunstancias del ambiente o el que ha sido prolongado esta cuestión del abuso, que ha durado los mismos años. O sea, lo he vivido desde los 4 hasta los 14, ¿no? Pues Claro. depende de todo eso. Por eso son, decía, biografías individuales que no podemos dar una cifra precisa para todos. Depende de cada quien. Y ese es el arte que creo que tenemos como clínicos para evaluar cuáles son, eso es lo que tenemos que evaluar en este modelo, cuáles son esas diferentes circunstancias en las que se encuentra el individuo para saber entonces y decir como hacia dónde podemos avanzar, ¿no? Y también depende, aunque plantee esto algún tratamiento, de la respuesta que esté teniendo el de enfrente a esas intervenciones que haces. Desde que se requiera un medicamento, algún internamiento, desde que no se requiera eso, la pura intervención psicológica, o depende, ¿no? De qué es lo que estemos evaluando con cada sujeto. Muy bien. Luego, ¿y con qué venga? Por ejemplo, aquí algo que vamos a entrar, luego es esta parte que este autor, Siegel, nos habla de estos principios básicos y los ingredientes esenciales de la experiencia que pueden facilitarnos y un desarrollo mental, nuestro bienestar y el que seamos personas resilientes a nivel psicológico. Y esto es algo que, como van a ver, es algo que empieza desde que nacemos. No lo vamos a construir a raíz del trauma. Digo, sí es algo que ya traemos. O sea, y eso tiene que ver con toda la calidad de esos cuidados tempranos que tenemos, principalmente durante todos los primeros 5 años de vida, el buen trato que recibamos a lo largo de toda nuestra vida, esa capacidad que tengamos de sintonizar emocionalmente como cuidadores primarios con los niños y las niñas, ¿no? La capacidad de empatía, de ponernos en sus zapatos realmente, con sus emociones, entenderlas, porque a través de eso ya lo que llamamos las neuronas espejos, como ellos también van a aprender a ser empáticos con los otros y saber que hay alguien que los escuche y que los entiende. Y tener esta capacidad con ello de calmar el estrés en los niños. Si el que ellos tengan todo esto va a ser como ese colchón de base que va a facilitar esas habilidades de resiliencia. Y lo que comentábamos hace rato, también cuando uno experimenta emociones positivas como gratitud, amor, interés tras la vivencia de un suceso traumático, eso también hace que aumente a corto plazo la experiencia, la vivencia de experiencias subjetivas positivas, realza el afrontamiento activo y promueve la desactivación fisiológica, o sea, que responda menos nuestro cuerpo. Y a largo plazo minimiza el riesgo de depresión y refuerza nuestros recursos de afrontamiento. Entonces, Oye, Carol, es que no sé qué pasa, fíjate, con el sonido, pero bueno, ¿me escuchas? sí, te escucho bien. Fíjate que ahorita que estás diciendo todo esto, me gustaría como invitar, ya ves que, por ejemplo, hay veces que con el miedo a la violencia sexual, y más, por ejemplo, si yo padecí o fui víctima de violencia sexual, puede ser que una de mis respuestas sea sobreproteger a mi hijo o a mi hija, ¿no? Pero aquí lo que estás diciendo es, proteges mucho más a tu hija o a tu hijo trabajando con gestión emocional,
trabajando con tolerancia a la frustración, trabajando con empoderamiento, lo proteges muchísimo más. Incluso hay veces que hasta para detener una forma de violencia de las que se pueden detener, que no todas van a poderse detener, hasta para superar y afrontar muchas situaciones de la vida. Entonces, les recordamos la importancia, ahorita que estás hablando de psicología positiva, fíjate que hay un canal que me gusta, que del Instituto Europeo de Psicología Positiva, que tiene muchos podcasts que como mamá, papá, docente, puedo revisar como para ir enriqueciendo esta capacidad, esta fortaleza en las fortalezas y otros elementos de psicología positiva. Y por otro lado, hay recursos como Mindfulness para niños que están gratis en internet, que les pueden ayudar muchísimo, tanto cuando han lidiado con una situación estresante como para ser más fuertes, para lidiar y sobrepasar dificultades esperables y no esperables de la vida, como en este caso podría ser la violencia sexual. Funciona eso mucho mejor que tenerlo o tenerla en una burbuja o todos los días estarle diciendo que no te toquen, que no te toquen, que no te toquen. ¿No crees? Claro, claro, definitivamente. Y tocas un buen punto. También hay muchos artículos al respecto, ¿no? De cuál es esa reacción que tienen los padres, como lo mencionas. Puede ser de mucha confusión, de mucha culpa, de cuestionamiento de su capacidad de protección hacia los hijos. O sea, puede haber mucha ambivalencia, muchos sentimientos encontrados, el deseo de momento de descalificar el dicho de los niños por la dificultad para uno mismo entender cómo se pudo producir un fenómeno. Insisto, y porque cuestiona cuál fue nuestra función protectora, ¿no? Sentir que uno falló. Entonces también es ver esa parte de los padres de sentir que ellos no son responsables de la agresión que hayan vivido los hijos, digo, salvo que ellos la hayan cometido, obviamente, ¿verdad? O Claro. que ellos la hayan facilitado de una manera propositiva, como en el caso de la trata. Claro. Ahí estamos hablando de otra cosa, pero si no Sí, es en no. esas circunstancias, el único responsable es quien comete la agresión, Exacto. no son los padres. Y si Exacto. ellos detectan que hay estas emociones que a ellos mismos les están rebasando, que es también algo que evaluamos, también por eso ellos requieren de una atención. Porque yo les digo como un dicho, ¿no? Un ahogado no salva a otro ahogado. Entonces sí tenemos que ver cómo está esa estabilidad emocional de los padres, tenerlos a ellos que estén seguros también, para que ellos puedan brindar un apoyo para sus hijos. Si no, no va a funcionar. Claro, esta mirada hacia la resiliencia se ve con más objetividad y con más tranquilidad recibiendo apoyo, ¿no, Carmen? Hablando, quitándonos de esas culpas que solo generan un malestar imposible de soportar. Y cuando vas a apoyo profesional, puedes poner tu cabeza en la prioridad que es lograr esa resiliencia, que tu hijo o tu hija logre esa resiliencia. Sí, me hiciste recordar a otra paciente que ya es adulta de hecho, no es de violencia sexual, pero es una chica que está teniendo muchos problemas con la alimentación, con el peso, con la autoestima y demás. Entonces la está viendo una psicóloga, me la mandó a mí para manejo farmacológico y de entrevistarla a ver cómo estaba. En general no encontré una psicopatología así franca que ameritara manejo farmacológico, pero ella misma me dice, algo que me está sirviendo platicar con mi psicóloga, contigo, dice, es hablar de las emociones, porque en mi casa no se permite eso. En mi casa tengo que poner siempre la cara bonita de que todo está bien, porque mi misma mamá no soporta que esté triste, ¿no? Entonces tengo que estar eternamente sonriente. Y con solamente poder hablar de todo esto que estoy sintiendo, ya me siento mucho mejor. Y de ella fue como ir descubriendo, ¿no? O sea, es una chica muy resiliente, tiene muchas otras habilidades, de no me voy a tirar al piso, sí he tenido esto, pero voy a salir adelante. Era como decirte y decirse ella misma todos estos discursos positivos de que sí, aunque esté en circunstancias no ideales, puede salir adelante. Sí, Entonces es bien. muy importante esa visión. Bueno, entonces también aquí ya hablando estrictamente de quienes han vivido la violencia sexual, aquí también estos autores nos plantean estos factores que posibilitan la recuperación y la adaptación positiva en estas situaciones. Y dentro de estos encontramos justamente el apoyo parental después de la develación, ¿sí? Como algo significativo, el que también tratemos de disminuir
el nivel de los eventos negativos posteriores al abuso, como la presencia de esos conflictos parentales o de las múltiples entrevistas con diferentes profesionales. Otros de esos factores son el ayudarles a desarrollar destrezas personales, como la capacidad para reconocer el peligro, para adaptarse, para distanciarse de los sentimientos intensos, el ayudarles a construir redes de apoyo y el ayudarles a que logren tener ubicarse ellos mismos en el tiempo y en el espacio, proyectándose de una manera positiva hacia el futuro, ¿no? Les digo, no como atados a esta imagen de quien les causó el daño. Es también como en ese sentido, dice, no apegarse, dejar soltar. Como decir, esto sí fue un evento traumático, pero ya pasó y es como mantenerse, ahorita que mencionas el mindfulness, no estar atado al pasado, que eso es lo que nos condiciona a la depresión o al futuro con el que va a pasar, sí, ¿no? Sino el ubicarnos en el aquí y en el ahora. Es un poco eso. Y con eso fortalecer también ese locus de control interno positivo, que es un poco lo que empezaste a mencionar, que es aumentar esta conciencia en las víctimas de que estos estados emocionales dependen de uno mismo y no a veces tanto de las circunstancias, sino de qué lectura estamos haciendo de eso. Por ejemplo, les decía, si una paciente por el hecho de haber sido violada, ella siente que eso ya la hace no valer como mujer o no merecer ser bien tratada por algún otro y ser digna de maltrato, ya que su única ruta o alternativa es la prostitución, pues se vuelve la profecía autocumplida, pero no por el abuso mismo, sino por la forma en cómo ella le está significando el hecho y cómo se está viendo a sí misma. A diferencia de decir, yo sé que valgo como persona y que independientemente de haber vivido esta experiencia, que sí fue horrible, eso no me quita mi valor y no me quita ninguna de mis habilidades para salir adelante, ¿no? Y quizás no pude controlar la situación del abuso, más si fue en una etapa infantil, pero en este momento puedo, con el apoyo de toda mi familia, el apoyo social, el apoyo médico, pues puedo construir una forma diferente de vivir, en la que yo sí decido. Y bueno, también entonces vemos aquí que algunos de estos factores de protección que podemos encontrar, les digo que van a ser los que compensen y promuevan esta resiliencia. En algunos estudios de investigación que se hicieron, en 16 programas que estaban dirigidos a la prevención del abuso sexual en el ámbito escolar, se identificaron también que algo de eso que promueve la resiliencia es el enseñar a los niños conceptos sobre abuso sexual. Esto es como alguna vez comentamos, como en la cuestión del suicidio, no es de que por hablar de ello lo invoco, ¿no? Y lo provoco, sino al contrario, protege. Y aquí también hablar de estos conceptos no es que a los niños los sexualicemos, los eroticemos y entonces vamos a hacer que todos tengan ganas de realizar alguna conducta sexual inapropiada. Es algo que protege. Y también les ayuda el desarrollar habilidades de autoprotección justamente y acceso a recursos económicos y sociales. Otro de los puntos que se observaron es el desarrollo de estas competencias parentales a familias que están así en contextos de riesgo y también la existencia de soportes y recursos externos, que puede ser, o sea, que se ve el sujeto que no está solo, sino fomentar, por eso les digo, a veces se requiere de la terapia de pareja familiar, ese apoyo por parte de la familia, los vínculos con otras amistades y los vínculos también con la propia escuela. Otros de ellos, como lo señala Finkelhur, es el enseñar a los niños habilidades para identificar justamente situaciones de riesgo y fortalecer sus competencias personales, que es esa capacidad principalmente de comunicar las cosas que están ocurriendo y el aprender a pedir ayuda, ¿no? Decimos no quedarse callado. Y que repito ahí en este modelo, pues depende también de la respuesta de uno, porque si uno los ignora o no les cree, ¿no? O no es una escucha atenta o sin crítica, pues cerramos ese canal de comunicación y esa búsqueda de ayuda. Pues con esto vemos que son diferentes las categorías de crecimiento que podemos tener postraumático y esto puede llegar a generar cambios en uno mismo, como en ese aumento de confianza en las propias capacidades para afrontar cualquier adversidad después de haber vivido una experiencia como esta, y todo esto a raíz de la lucha que han emprendido contra la experiencia traumática y que han conseguido oportunidades únicas de redireccionar su vida, como esto que les decía de estas familias, ¿no? De retomar la comunicación. Cambios en las relaciones interpersonales, porque también despierta en estas personas sentimientos de compasión y empatía hacia el sufrimiento de otras personas y puede promover en algunas conductas de ayuda.
sea, lo escucha una veces de los pacientes de decir, pues ya hasta yo quiero ser psicóloga, ¿no? Quiero ser trabajadora social, o voy a generar grupos de autoayuda, ¿no? Hay muchas que son activistas que justamente ayudan a otras personas que han sido víctimas a recuperarse. Y eso es algo que le ayuda a la propia persona que vivió la experiencia y ayuda a otros. También puede generar cambios en la espiritualidad y en la filosofía de vida, con cambios en esta escala de valores, y se suele apreciar el valor de cosas que antes se obviaban o se daban por supuestas, ¿no? Estos son muchos de los cambios. De hecho, en estudios que se hicieron específicamente como con 160 mujeres que fueron víctimas de abuso en la infancia, los cambios positivos que se vieron posteriores fue esa capacidad de protección de los niños frente al abuso, la capacidad de autoprotección, un incremento en el conocimiento del abuso sexual y un desarrollo de una personalidad más resistente y autosuficiente. Así podemos decir que pues, a quienes denominaremos como personas resilientes son aquellas que al estar expuestas a un conglomerado de factores de riesgo, tienen la capacidad de utilizar estos factores protectores para sobreponerse a la adversidad, para crecer, para desarrollarse adecuadamente, llegando a madurar como seres adultos competentes pese a los pronósticos desfavorables. Y les decía, no solamente es lo individual, sino también se construye esta resiliencia familiar, que es esa capacidad de la familia para responder de forma positiva a una situación adversa y salir también fortalecida, inclusive con mayores recursos y mayores niveles de confianza. Con eso terminamos. Muchas gracias. Oye, me quedé ahorita pensando, bueno, me acordaba de Boris Cyrulnik, que dice, la capacidad de resiliencia termina a los 120 años, dice, ahí ya no tenemos, ¿no? Si llegamos, ¿no? Ajá, si llegamos. Es decir, claro que mientras mejor contención y cercanía y ambiente saludable tengamos desde la infancia, más resilientes vamos a ser. Sin embargo, también una persona adulta puede, o sea, esto de árbol torcido jamás se endereza, no, no, ¿no crees? No procede. Sí, Ajá, aquí exactamente. no aplica, no procede. Y luego, ¿sabes qué? También estaba pensando ahorita que estabas compartiéndonos, hay países en los que se trabaja con las personas los perpetradores o perpetradoras de la violencia y se les da seguimiento y se les da contención y hay sistemas de ayuda telefónica cuando sienten que están perdiendo el control, por un lado, ¿no? Para que no se nos olvide que si yo como familia o como maestra o como maestro no hablo de lo que está sucediendo y la persona no recibe tratamiento, la violencia continúa, no aprende también quien violenta, y se hace muchísimo daño cuando podríamos también ver a la persona que agrede como alguien resiliente. Y sabes que también te quería preguntar, ¿hay algún método, algún modelo de psicoterapia, alguna secuencia general que esté documentada, que sea más buena para lograr resiliencia relacionada con violencia sexual? Pues la terapia cognitivo-conductual focalizada al trauma integra muchos de esos elementos porque es justamente mucho de la parte psicoeducativa, mucho de la parte narrativa en relación al trauma, por ejemplo, ¿no? Y de la construcción de todas estas habilidades sociales con las diferentes técnicas de la terapia cognitiva conductual. Y dentro de sus variantes integran herramientas como la que ya mencionaste, esto del mindfulness, ¿no? O esta terapia de aceptación y compromiso, que también tiene que ver un poco con esta situación, ¿no? Como el validar las emociones que podemos tener ante estas experiencias negativas, pero también es, tomar conciencia de ellas, ser nobles con nosotros mismos, no juzgarnos por sentirnos bien o por no sentirnos tan mal como todo mundo esperaría, por ejemplo, ¿no? Y el compromiso de generar acciones para mejorar todo nuestro desarrollo. O sea, implica como esos elementos. Oye, y dentro de estas como interpretaciones de lo que sucede, ves que hablabas hace rato de que en gran medida la solución va a estar en tus manos, en los recursos que puedas sacar. ¿Qué interpretaciones de la violencia sexual
hacen mucho daño y entorpecen o dificultan la resiliencia. ¿Qué formas de significar lo que pasó me van a detener ahí más en la resistencia que en la resiliencia? Sí, te digo que es desde este modelo de la terapia cognitivo-conductual, hay algo que se le llama el ABC, ¿no? Y como ese ABC es como ver la A, son las situaciones a las que nos estamos enfrentando, adversas y que pueden ser internas o externas al sujeto, ¿no? La B es justamente todo ese sistema de creencias que tenemos de por medio y que muchas veces es un sistema de creencias distorsionado. Así se llaman, de hecho, distorsiones cognitivas. Y las C son todas las consecuencias que nos van a generar esas distorsiones cognitivas. O sea, todo lo que pensamos, creemos, interpretamos de la situación a la que nos estamos enfrentando. Y entonces esas consecuencias van a ser a nivel emocional, ¿no? O sea, el que me sienta triste, enojado, nervioso, así angustiado, preocupado, en fin, ¿no? Y la otra son consecuencias conductuales, que por eso, pues, por ejemplo, me aísle, me meta en mi burbuja, me aleje de los demás o me vuelva agresivo físicamente, ¿no? Son todas esas cuestiones conductuales y también las reacciones físicas que puedo tener en situaciones como, por ejemplo, el estrés, desde dolores de cabeza, de estómago, diarrea, ¿no? Vómito, no sé. O ante la ansiedad, también esta serie de situaciones o dificultad para respirar. Parte de todas esas distorsiones que dan origen a todas estas reacciones fisiológicas, conductuales o emocionales, pues son desde estas que un poquito ya mencionábamos, ¿no? Desde maximizar los hechos, como de decir, sí, fue algo malo, pero que yo lo vea así como que es la catástrofe de toda la vida, ya por esto que me pasó, sea como padre o sea como la persona que vivió la violencia, ya con esto realmente se echó a perder toda mi vida. Decir, no, sí fue un acto negativo, pero eso, repito, no significa que se haya echado a perder toda tu vida. Hay otras capacidades que tienes con las que puedes seguir funcionando, otras habilidades que puedes desarrollar y que puedes salir adelante. Como te decía, algunos de ellos la descubren, por ejemplo, chicas que ya veo, bueno, eso me pasó a los 6 años y aunque llegan todavía con depresión, lograron sacar la primaria, lograron sacar la secundaria, se encuentran ya en preparatoria, algunas ya trabajando, ¿no? Y que a veces es ayudarles a ver eso. Pudiste hacer todas estas cosas pese a haber vivido ese abuso a los 5 años. Entonces eso no acabó tu vida. Has podido hacer muchas cosas positivas, ¿no? Alternativas también. Hay quien dice, pues no, no fumo, no tomo, ¿no? No me drogo. Es decir, esas son habilidades positivas. También sigues conservando esa capacidad de decisión. O sea, es como ver esa parte positiva de ellos, digo, no minimizar los logros. O sea, en la otra exageramos como sobredimensionamos el impacto que puede tener y lo generalizamos como ya toda la vida va a ser así, ¿no? La otra es minimizamos las cosas positivas que vamos pudiendo hacer, como esos logros de que sí, pues tú, pese a que fuiste abusado, hasta el momento no has tomado tú la decisión de agredir a alguien, justificarte a partir de ello, ¿no? O has logrado, como te digo, lograr este desarrollo académico, o has logrado tomar la decisión de no resolver este problema a través del consumo de una droga, o a través de prostituirte, o a través de hacer cualquier otra conducta negativa. Entonces es manejar todas estas distorsiones que puede haber, es la generalización, la maximización, la minimización, esta visión catastrófica de las cosas, el tener esa visión negativa de uno mismo, de los otros y del mundo, ¿no? Que es como tratar de revertir todo eso, porque todas esas distorsiones son las que nos llevan a estas consecuencias que comentaba. Sí, muchas gracias. Oye, y por ejemplo, me quedo pensando en una posible distorsión cognitiva, como podría haber sido mi sensualidad, mi cuerpo, mi vestimenta causó la violencia sexual, ¿no? Y más si vemos, por ejemplo, en un chat que alguien habla de violencia sexual y le dicen, sí, pues cómo te vestiste, pues eres una tal por cual, etcétera, que no hacen más que reafirmar esto cuando sabemos que alguien que perpetúa la violencia pues puede abusar de un bebé, puede abusar de una persona de tercera edad. Por ahí hay un museo donde personas violentadas sexualmente han puesto la ropa que traían el día que fueron abusados, como para cuestionar fuertemente de lo que se provoca, ¿no? ¿Qué le diríamos? Eso está muy fuerte, Carmen. Todavía la sociedad
juzga a la víctima. Entonces, ya tengo bastante con ser víctima de violencia y tener que hacer todo mi proceso como para que todavía me juzgues de la conducta, por mi cuerpo, por mi belleza, por mis caderas, por mi ropa, por lo que sea, o porque me tomé una copa, hombre o mujer. ¿Qué le dirías a la sociedad en ese sentido? Pues sí, que tenemos que trabajar mucho todo esto, te digo, entender el fenómeno, cómo se está gestando, y que justamente hasta eso que estamos haciendo con esa actitud crítica es revictimizar o favorecer nosotros mismos esa violencia, porque con eso la estamos justificando, con eso la estamos tolerando, con eso estamos realmente minimizando su efecto y haciendo que se reproduzca al depositar esa responsabilidad en el otro, sino entender esto que acabas de decir, ¿no? Y que es como trabajar con todos esos mitos, o sea, con esas falsas creencias, de que por eso ya valiste, de que si ya no eres virgen, ya no eres merecedora de absolutamente nada, de que entonces ya no tienes derecho a vivir una vida sexual normal, o no tienes derecho a sentir, y te digo, depende, no a todos les pasa lo mismo, pero es trabajar cada una de estas cosas con cada persona, aunque no todas son afectadas de la misma manera, ¿no? Pues también ahí muchos en terapia sexual, pues es volver a trabajar esa reconexión con su sensualidad, con toda su sexualidad, con resignificar su cuerpo, ¿sí? Y que se pierda esta asociación que de una forma perversa se dio a través de la violencia, de que, te digo, de que el sexo únicamente implica la unión con la violencia. Si no, hay sexo no violento. Sí, Tenemos claro. derecho al placer. Podría ser otra forma de construir un significado no saludable, ¿no? Erotismo es igual a violencia. Exactamente. Entonces, reiteramos lo que dijiste hace rato, Carmen. La violencia, la persona que comete la violencia es la responsable de la violencia, Así es. ¿no? Muy bien. ¿Algo que quieras decir? ¿Quién es, ya para terminar, quién es? Bueno, perdóname, te invité y luego te callé. ¿Algo que quieras decir? No, pues nada en especial, es esto, pues invitarlos más bien a esta iniciativa que tuviste. Yo agradezco la invitación de ser parte de este proyecto y sí, justamente decir que el educarnos en educación sexual no es cuestión de una sola sesión en 30, 60 minutos, sino que implica una educación continua a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Nunca dejamos de aprender. Este es un espacio donde lo pueden hacer con profesionales dedicados a la materia. Entonces, invitarlos a ver todos estos videos que afortunadamente, pues CEFESA los pone a disposición de todo el público de forma gratuita y esa es una gran oportunidad que también ahí depende de nosotros que la aprovechemos. Sí. Pues eso. Bueno, pues al contrario, Carmen, también agradecer, y fíjate que justamente me estaba preguntando mi cuñada, ¿no? Que sobre todas las personas que participaron, que además participaron también de manera gratuita, ¿no? Y no nada más es esta hora, es toda la preparación, porque están comprometidas, porque les interesa, porque quieren educar a la sociedad. Pues entonces respondan callando un comentario inadecuado que revictimice a alguien que sea víctima de violencia, respondan diciendo, oye, ¿por qué no llevas a terapia si se puede mejorar? Respondan diciendo, esto lo vamos a sacar adelante. Mientras mejor respondamos y más pronto vayamos a buscar ayuda profesional, mejor. Vamos a dejar el secreto familiar, vamos a atender, vamos a superar esto. Y también, por ejemplo, como maestra o como maestro, vamos a quitar esa cara de lástima y esa sobreprotección al alumno o a la alumna que sé que tiene violencia sexual, porque ese no es el camino, ¿no? Así es. Un abrazo. Muy bonito cierre de año. Gracias. Muchas gracias por todo Igualmente tu cariño. para todos, cerramos bien el año aprendiendo a protegernos. Sí. ¿Sí? Feliz año para todos. Un abrazo. Feliz año.